Gracias, Diego. Entonces, ¿en qué quedamos? Laura, antes de que se me vaya Laura, ¿para dónde va? ¿En qué quedamos, Laura? Laura, Señor, ¿en qué quedamos? Cuando estaba yo hablando antes del primer corte, ¿en qué quedamos? está hablando acerca de la película. Ajá, sí. Pero ¿y qué hablé luego de lo que les dije de la película? Hablé de Ah, no, un tema, hablé de un... ahí entendí, profe, porque ahí decía mi internet que decía estaba inalámbrico, como ahorita, que ya Oh, está. oh. Eh, eh, Iván, ¿cuál fue qué fue lo que yo dije luego de lo de la película? Por favor, Iván. Profe, pues estaba hablando que era una película muy interesante. Bueno, la Pero verdad, después de la película. no, Usted profe, estaba hablando sobre... está hablando, Profe. dígame, Arnold. Bueno, profe, estábamos hablando, sí, aparte de la película, entonces estábamos hablando de libre albedrío. Correcto, Entonces, eso. pues, Ahí escoger vamos. sus comportamientos y las conductas. O sea, que tenemos un libre albedrío, pero tampoco podemos abusar de lo que usted sea. Un ejemplo, yo puedo dar un puño a cualquier persona, pero eso me va a tener problemas. Exactamente. Es decir, en el condicionamiento operante siempre, muchachos, acuérdense de que aunque yo tenga ese libre albedrío, eso no quiere decir de que entonces yo pueda hacer de las mías con todo el mundo, ¿no? Yo no puedo llegar tarde, yo no puedo sacar las cosas del almacén sin pagarlas, yo no puedo coger a una mujer y cogerle la cara y darle un beso en la boca. eh, no, o sea, yo no puedo hacer eso pues porque eso para mí me generaría una serie de reacciones y una serie de consecuencias por mi conducta. Entonces, el condicionamiento operante dice que nosotros somos responsables de nuestras conductas y así, de esa manera, cuando somos responsables, quiere decir de que asuma las propias consecuencias por lo que yo había hecho o dejado de hacer. Porque cuando uno omite cierto tipo de conducta, pues eso es una manera de responder, ¿no? Entonces, las características del condicionamiento operante están asociadas con, eh, se basan en la idea de que de la mayoría de nuestros comportamientos pueden hacerse más o menos probables en función de la consecuencia que recibamos. Si la consecuencia es positiva, tenderemos a realizar esa acción o esa conducta más a menudo en el futuro. Pero si esa conducta, perdón, si esa consecuencia es negativa, pues entonces la frecuencia de mi conducta en ese futuro va a disminuir. ¿Sí? Entonces, este tipo de condicionamiento operante o respondiente se ve casi en todas las áreas de nuestra vida. La planteaba yo como que está en la parte educativa, está en las cárceles, en las penitenciarías, está en las empresas, está en las relaciones familiares, está en la crianza con los hijos, está en las relaciones con la novia también, ¿sí? Entonces, esto se maneja muchísimo en nuestra vida diaria, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros buscamos entonces con el condicionamiento operante? Pues la idea es que nosotros manejemos un comportamiento que nos genere satisfacción a futuro y disminuyamos el castigo, ¿sí? Entonces, lo que pretende es de que entendamos de que la modificación del comportamiento se maneja de la siguiente manera, ¿sí? Y bueno, los conceptos básicos para poder entender como todo lo que tiene que ver con el castigo, el refuerzo, toda esta cuestión, vamos a entender esos conceptos básicos, ¿sí? Acuérdense que en el condicionamiento clásico
asociar una respuesta involuntaria y un estímulo es, digámoslo, lo que explica el condicionamiento clásico. En el condicionamiento operante, la cuestión es mucho más sencilla, que es el comportamiento voluntario asociado y una consecuencia. ¿Sí? Entonces, muchos de los experimentos en laboratorio que se trabaja en psicología, en el conductismo, por medio de Skinner, ¿sí? Se trabajó muchísimo con ratas, en donde las ratas, al presionar una palanca, se le arroja una pelotita de comida. Entonces, casualmente la ratica aprendió a que presionaba palanca, obtenía su refuerzo, ¿sí? Pero inicialmente lo hizo de una manera azarosa, como por ensayo y error. Pero nuevamente volvió a dar vueltas como en la cajita en donde estaba, ¿sí? Y casualmente volvió a presionar la palanca y cayó la pelotita de comida, ¿sí? Entonces la ratita en este caso fue aprendiendo a que cada vez que oprime la palanca o presiona la palanca, obtiene la pelotita de comida. Fíjense entonces que este condicionamiento operante está asociado con eso, que es la presión de la palanca, que es la conducta o la respuesta, y la consecuencia es la pelotita de comida. Como en el condicionamiento clásico, en el condicionamiento operante, en este caso la ratica en el experimento, en laboratorio, tiene que estar deprivada de alimentos, es decir, que debe tener hambre. Que la ratita está llena, ha saciado el hambre, entonces pues no va a tener ningún tipo de interés en las políticas de comida, y ni siquiera va a presionar palancas, se va a poner a hacer otras cosas como darle vuelta a la caja, dormir, acicalarse, eso. Pero entonces, el ejemplo claro en el condicionamiento operante es el de la rata que oprime la palanca, que esa sería la conducta del comportamiento, y recibe una comida, que sería la consecuencia, ¿sí? En el condicionamiento clásico se estaría asociando un estímulo, por ejemplo, el silbato, con la comida, pero en este caso estamos hablando del condicionamiento operante, ¿sí? Hay unos puntos importantes que entender en el tema del condicionamiento operante para modificar conducta. Cuando nosotros hablamos del refuerzo, el refuerzo es el responsable de la emisión de las respuestas. ¿Por qué? Pues porque mi conducta es seguida por algo bueno, agradable, chévere, entonces ahí estoy reforzando o me están reforzando las conductas. Entonces, si el trabajador llega temprano, entonces yo le doy un refuerzo. El refuerzo es, tenga este bono y vaya a almuerce en un restaurante elegante, ¿sí? ¿Por qué le dieron el bono del restaurante elegante? Porque llegó temprano, llegó puntual, ¿sí? Entonces, eso es un tipo de refuerzo. Ahora, existen dos tipos de refuerzo, un refuerzo positivo y un refuerzo negativo. Ambos, el refuerzo, tanto positivo como negativo, tienen la finalidad de aumentar la probabilidad de que la respuesta se presente o se emita en situaciones futuras, ¿sí? Repito, el refuerzo positivo y negativo, ambos tienen la probabilidad de que, o lo que la finalidad es de que se aumente la conducta en el futuro, ¿sí? Entonces, vamos a mirar qué es lo que nos dice el refuerzo positivo. El refuerzo positivo ocurre siempre que un comportamiento va seguido de una consecuencia, por una consecuencia que el individuo percibe como positiva. Entonces, si yo estoy hablando de perritos, entonces, si yo le digo al perrito siéntese y el perrito se sienta, le doy una galleta. Si yo le digo al perrito acuéstese, el perrito se acuesta, yo le doy la galleta. Ahí estamos hablando del refuerzo positivo. Conducta, consecuencia, ¿sí?
La idea es proporcionar placer de alguna manera a la persona, ¿sí? De esta manera se incrementa la probabilidad de que el comportamiento que yo quiero que esté presente se repita más a menudo en el futuro, ¿sí? Entonces, existen muchas maneras de ofrecer refuerzos positivos a las personas. Por ejemplo, podríamos entender que un refuerzo positivo podría ser la comida, la atención, el cariño, los abrazos, las relaciones íntimas o la diversión, ¿sí? Esos son siempre reforzadores, ¿sí? Siempre y cuando se presenten después de que la persona emita una conducta que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, si mi novia me llegó puntual a la cita, entonces yo le doy una rosa, o le doy un abrazo, o le digo, amor, te amo, qué linda eres, me llegaste puntual, o le sonrío, ¿sí? O la invito así, no sé. O sea, hay muchas formas de hacer de que esa conducta que yo quiero que se presente en el futuro sea fácilmente, es decir, que mi novia siempre me llegue puntual, ¿sí? Entonces, ahí vemos nosotros que en la vida diaria se presenta ese tipo de refuerzos positivos. Y claro, mi novia se va a sentir muy contenta y va a querer entonces comportarse de esa manera llegando puntual. En el refuerzo negativo, al igual que la técnica anterior, el refuerzo negativo se utiliza para aumentar la frecuencia con la que ocurre una conducta. Sin embargo, en lugar de conseguirlo, proporcionando una recompensa al individuo, lo que vamos a hacer es eliminar un estímulo dañino para él. Precisamente de esta eliminación de un estímulo dañino viene el nombre de este refuerzo negativo. Entonces, el ejemplo que yo les puedo dar de este refuerzo negativo, que es eliminar un estímulo dañino, entonces resulta que Arnold constantemente llega tarde al trabajo, ¿sí? Entonces yo le digo a Arnold, mire Arnold, como usted no quiere llegar puntual, entonces le digo a Arnold, usted su hora de salida va a ser a las 8 de la noche, mientras los demás compañeros se van a las 5, a la hora normal de salida. Entonces, para que yo le quite, digamos, como ese estímulo dañino, que es salir a las 8 de la noche del trabajo, él tiene que demostrarme que va a llegar puntual a la hora del trabajo, a las 8 de la mañana. Entonces, ahí yo entonces le digo a Arnold, llégame temprano, ¿sí? Y entonces Arnold me empieza a llegar muy puntual, entonces yo ya le retiro esa sanción, ese estímulo dañino para él. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando yo? Que él incremente la conducta de llegar puntual, de llegar temprano al trabajo. ¿Por qué? Pues porque es que antes él llegaba siempre tarde, ¿sí? Llegaba como 40 minutos tarde. Entonces lo que yo quiero es disminuir la llegada tarde y aumentar la llegada temprano. Entonces, como lo tenía sancionado, con que salía a las 8 de la noche en vez de salir a las 5, como lo hacen los demás trabajadores, a Arnold le digo, tiene que salir a las 8 de la noche. ¿Quiere que le levante esa sanción? Ah, bueno, entonces llégueme puntual durante este mes, ¿sí? O de aquí en adelante, ¿sí? Entonces, Arnold entonces empieza a llegar puntual, empieza a madrugar un poco más, se levanta más temprano en la casa y empieza a llegar puntual. Entonces, cuando yo ya veo que él está cumpliendo con ese propósito, entonces le retiro ese estímulo dañino que es que salga a las 8. Entonces yo le digo a Arnold, a partir de mañana usted ya sale normalmente a las 5 como todo. Estamos hablando entonces de un refuerzo negativo, ¿sí? ¿Cuál es la característica de esto? Que la idea es de que en vez de darle la recompensa, lo que le voy a quitar a él es un estímulo dañino, ¿sí? Una sanción, se la voy a quitar porque ya me está cumpliendo con lo que yo quiero. Por eso les decía que en el estímulo, en el refuerzo negativo y positivo,
lo que se pretende es incrementar las conductas que yo quiero que se incrementen. ¿Sí? Otro ejemplo de refuerzo negativo. Si después de tomar una cerveza, por ejemplo, una persona siente menos ansiedad e inseguridad, será mucho más probable que decida beber más en el futuro. Pues esto es negativo, lógicamente, ¿no? Ese sería un caso clásico de refuerzo negativo, en donde, pues, lógicamente se generan muchas adicciones al alcohol o a otras sustancias similares. ¿Por qué? Porque como yo quiero disminuir la ansiedad, como lo que yo quiero es disminuir la inseguridad, entonces yo consumo más alcohol. ¿Ven? Entonces, ahí lo que yo estoy reduciendo, el estímulo dañino sería menos ansiedad y menos inseguridad. Entonces, yo termino bebiendo demasiado. Pero, lógicamente, este ejemplo es totalmente negativo para la salud de las personas, porque pues, en psicología eso se llama sustitución de síntomas, es decir, que solucioné un problema de la ansiedad y de la inseguridad, pero ahora soy alcohólico. Pues lógicamente no es bueno. ¿Es claro entonces los ejemplos de refuerzo positivo y refuerzo negativo, muchachos, señoritas? ¿Es claro o no es claro, jóvenes? Sí, señor. Sí, está muy claro, profe. Ok, bien. ¿Ustedes saben qué pasó con las otras dos niñas? Con las dos señoritas, ¿por qué no entraron a clase? ¿Saben algo de ellas? Laura, ¿sabes algo? Profe, yo creo que lo último que supe fue que es que ellas tenían problemas de internet desde ayer. Sí, Entonces, profe, porque ayer Elena le fallaba mucho el internet. Bueno, ok. Listo. entonces fue por eso que es que parece ser que es como la red o yo no sé, pero han tenido bastantes problemas con el internet, profe. Bueno, ok, listo. Bien, entonces ahí vamos con los refuerzos que plantea el condicionamiento operante con Skinner. Ahora, él también plantea la importancia de unos refuerzos primarios y unos refuerzos o reforzadores secundarios. Los reforzadores primarios son aquellos reforzadores básicos que no necesitan de ninguna historia de condicionamiento previa. ¿Sí? O sea, nosotros sabemos de que el agua la necesitamos la comida e inclusive la parte del sexo como tal. Son reforzadores primarios. ¿Sí? Eso ya sabemos de que nos hace falta el agua, la comida y el sexo. ¿Sí? Los reforzadores secundarios, estos sí son más aprendidos. ¿Sí? Se aprenden con las relaciones sociales que uno tenga. Entonces, estos reforzadores secundarios sí estarían basados en historias previas, ¿sí? Porque, pues, algunos ejemplos de esto sería, pues, el dinero y las calificaciones, ¿no? Con el dinero yo puedo satisfacer ciertas cosas. Con las calificaciones, pues, estoy avanzando en mi proyecto profesional, ¿eh? Entonces, aquí hablamos nosotros de esos reforzadores secundarios como parte de este condicionamiento operante. Bueno, hablábamos nosotros de el refuerzo como lo que sigue a la conducta y premia y se obtiene resultados positivos y genera satisfacción. Sabemos entonces ahora que hay refuerzo positivo, sabemos que hay refuerzo negativo, sabemos que hay reforzadores primarios, sabemos que hay reforzadores secundarios. Ahora hablemos del castigo. El castigo también se mide por sus efectos en la conducta de las personas. Y esto es, pues, lógicamente, a diferencia del refuerzo. Lo que se pretende en este caso con el castigo es la disminución de una conducta que nos parece inadecuada, ¿sí?
Entonces, un castigo, si yo voy manejando mi carro y hablando por celular, pues me pilla un policía de tránsito, me para y me pone multa. Hay que estar haciendo castigándome. ¿Pero por qué me castiga? Porque tuve una conducta inadecuada. Todo esto es condicionamiento operante, ¿sí? Entonces, a diferencia del refuerzo, que el refuerzo lo que quiere es incrementar la conducta, en el castigo lo que se pretende es disminuir o suprimir cierto tipo de conducta, ¿sí? Un castigo reduce la probabilidad de una emisión de conducta en situaciones futuras, ¿sí? Porque no voy a ser yo tan necio de seguir allí sabiendo que estoy sufriendo consecuencias negativas, es decir, que me están castigando, ¿sí? El castigo disminuye la conducta y eso es lo que se pretende. Así como hay en el refuerzo refuerzo positivo, refuerzo negativo, en el castigo también hay castigo positivo y castigo negativo. Acuérdense, el castigo lo que pretende es disminuir la conducta en el futuro, que esa conducta se presente en el futuro. Entonces, el castigo positivo implica la aplicación de un estímulo que la persona percibe como dañino como consecuencia de sus acciones, ¿sí? El ejemplo más evidente del castigo positivo es la aplicación de la violencia física y del dolor para evitar que se repita una conducta, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, yo me acuerdo hace muchos años que cuando uno hacía algo inadecuado en el salón, la profesora cogía una regla esas de madera o de metal y le pegaba a uno en la mano, en la palma de la mano, ¿sí? Entonces, ese es un castigo, ¿sí? La idea es de que pues, el castigo lo que pretende es que no se genere, pero si se presenta una conducta negativa, pues lógicamente hay que sancionar, ¿sí? Entonces, el muchacho sacó una mala calificación, entonces el papá lo que hace es quitarle el celular, ¿sí? También es importante identificar de que si para mí es importante el celular o no, porque si a mí me quitan el celular, pero a mí no me hace falta, pues eso no es un castigo para mí. Entonces el castigo tiene que funcionar de acuerdo a lo que yo estoy haciendo y cómo ese castigo realmente me afecta, ¿sí? Ah, usted quiere ir a bailar. Ah, bueno, entonces pues no va porque pues, resulta que usted no está cumpliendo con los quehaceres de la casa, ¿sí? Ah, usted quiere ir a su cita médica pues, en la empresa, ¿sí? Ah, pues no le puedo dar ese permiso porque necesito que me trabaje. Además, usted todos estos días ha llegado tarde al trabajo, ¿sí? Entonces, tampoco me dieron ese permiso, ¿sí? Es en últimas eso, el castigo, ¿sí? El castigo positivo implica la aplicación de un estímulo que el individuo percibe como dañino como consecuencia de sus acciones. De esta manera, nosotros lo que hacemos es el efecto contrario de los dos casos anteriores. La frecuencia con la que actuará de la misma forma en el futuro tenderá a disminuirse, ¿eh? Diferente al refuerzo positivo y negativo. El castigo negativo, al igual que ocurre en el castigo positivo, esta herramienta de condicionamiento operante busca siempre disminuir la frecuencia con que la persona realizará una conducta determinada en el futuro. Una de las formas más comunes de utilizar el castigo negativo con nosotros los seres humanos es mediante la retirada de la atención. Yo no sé si ustedes se acuerdan unos capítulos de esta serie de Los Simpson, en donde se presenta muchísimo este tipo de condicionamiento operante con Bart Simpson, en donde él era el niño Yo no fui. No sé si se acuerdan de esa serie, de ese capítulo. El Sí, niño Yo no sí, fui. señor.
en donde él decía, Sí, claro, profe. hacía una pilatuna a él y entonces él decía yo no fui. Entonces, esa conducta, esa respuesta que decía Bart Simpson, ¿sí? De yo no fui, sabiendo que eso fue, ¿sí? Era que todo el mundo lo aplaudía, es decir, obtenía un reforzador secundario, que era el aplauso, la risa de la gente, o sea, obtenía toda su atención de los demás, entonces recibía un refuerzo, ¿sí? Allí, ¿ven? Entonces la conducta de Bart Simpson se incrementó, esa conducta del yo no fui y de ser irreverente y de ser desafiante y de ser oposicional. El niño Bart Simpson lo que hizo todo eso fue que se incrementara la conducta, ¿sí? De desobediencia, de rebeldía, ¿sí? Pero así como llegó la conducta a sus puntos más altos, también empezó a decaer. ¿Por qué? Porque es que las personas que lo rodeaban, que antes lo felicitaban, ya no le prestan atención, ¿sí? Entonces, la retirada de la atención es un castigo negativo. Entonces, debido a nuestra naturaleza social, siempre nosotros buscamos aprobación, que nos validen y nos hagan caso. Cuando esto no ocurre, el dolor emocional de nosotros es fuerte y esto nos lleva a cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Entonces ya Bart Simpson ya no le funcionaba eso. O sea, así como se incrementó esa conducta porque la gente se lo reforzaba, también empezaron a no prestarle atención y ese no prestarle atención los llevó a que disminuyera su conducta, ¿sí? Casi a niveles de cero. Porque pues él siempre quería era la aprobación del rey. Ahí vemos nosotros entonces el castigo positivo y el castigo negativo. Vamos a mirarlo en una gráfica. Vamos a mirarlo en una gráfica. Miren esto que nos lo explican para entender ese condicionamiento operante. Miren. En este ejemplo, el comportamiento que queremos reforzar es caminar con la correa suelta. El comportamiento que se quiere eliminar es tirar de la correa, ¿sí? Entonces, aquí jugamos nosotros con el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, con el castigo positivo, con el castigo negativo, ¿sí? Mírenlo. Mírenlo acá, muchachos. Arnold, ¿lo estás viendo? Sí, señor. Sí, estoy viendo que el señor como que le tira de la correa. Ok, entonces mira, Luis Eduardo, Señor. ¿quieres leer este que dice refuerzo positivo, por favor? Señor. Voy. Lee este, por favor, para todos, no solamente para su merced. Léelo en voz alta. Refuerzo positivo. Lee este que está acá de refuerzo positivo. Dale, por favor. Ya voy, profe. Es que no alcanzo a leer. Me pongo las gafas. Tranquilo. Está muy pequeñita la letra. Ahí. Dice, el verde, ¿sí? Refuerzo positivo. Refuerzo. Agregar cosas buenas para aumentar un comportamiento.
caminemos con correa, demos, no, es que no lo veo Ok, bien. no te preocupes. No te preocupes. Dice, caminemos con la correa floja, damos Sí, golosinas y seguimos caminando mientras la correa esté floja. se afloja. ¿Qué es lo que, qué es lo que está, qué es lo que estamos buscando? Queremos es reforzar que el perro camine con la correa suelta, ¿sí? Entonces, de la Sí, medida que está la correa suelta, eso quiere decir de que el perrito está caminando al lado de nosotros, ¿sí? Entonces, ahí vemos nosotros que le estamos diciendo, muy bien, Firulai, muy bien, vamos bien. Entonces ahí estamos sí, señor. reforzando, porque aparte de que lo elogiamos, de que lo acariciamos al perrito o le damos un dulce, una galletita, entonces ahí estamos elogiando una conducta que nosotros queremos que se incremente, ¿sí? Sí, señor. El ¿Sigo? castigo negativo, no, perdón, vamos con el, bueno, este sería el refuerzo positivo. Ahora Sí. tenemos el refuerzo negativo. Laura, Laura, Sí, señor. ¿quieres leer por favor este refuerzo negativo si eres tan amable? Refuerzo negativo. Retrasando cosas malas para aumentar su comportamiento. Caminamos con la correa floja. Pensamos el tiros de correa y los niños hasta que vuelvan a tirar. ¿Sí? Retrasamos el tirón de la correa y los niños hasta que vuelva a tirar, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos? Que el perrito no tironee la correa. Entonces, ahí el perrito se está dando cuenta que va con la correa suelta, no le hacen daño. Entonces, por eso el perrito piensa, ¿sí? Mejor tengo cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque caminamos con la correa floja. Por eso dice el refuerzo negativo, eh, retrasando cosas malas. ¿Qué es lo que el perrito tiene que dejar de hacer? Querer salir corriendo. ¿Por qué? Porque retrasar cosas malas es tironearlo, tironearlo. Digamos que eso le haría mucho daño al perrito, ¿sí? Entonces el refuerzo negativo es no lo voy a tironear, ¿sí? Entonces el perrito está aprendiendo a que no va a querer irse corriendo. Por eso se llama refuerzo negativo, retrasando cosas malas. Cosas malas es tironearle la correa que tiene el perrito, ¿sí? Para aumentar el comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento que queremos aumentar en el perrito? Pues entonces es que no jalonee. ¿Sí? ¿Listo? Ah, Iván, ¿dónde anda Iván? Aquí estoy, profe. Muéstrese, por favor, Iván. Léame, por favor, el castigo positivo. Ok. Dice, castigo positivo, agregar cosas malas para disminuir un comportamiento. No más tirones, tirón de correa y regañamos cuando tire. Exactamente. O sea, estamos diciéndole no y lo jaloneamos. ¿Sí? Entonces, el perrito quiere morder a alguien y ¡pum! Lo jaloneamos. El perrito quiere salir corriendo, ¡pum! Lo jaloneamos. ¿Sí? Entonces le decimos no. Entonces, ahí se está modificando esa conducta de jalonear, de quererse, de querer salir corriendo o de morder a otro perrito, lo que sea. Entonces, agregamos cosas malas. En este caso sería, pues, jalonearlo y que sienta el dolor allí. Eso sería el castigo positivo. Diego, Señor, léeme por favor el castigo negativo. castigo negativo. Retrasando cosas buenas para disminuir un comportamiento. No más tirones, dejamos de caminar y de dar golosinas hasta que la correa esté floja. Exactamente. Entonces el perrito quiere salir a caminar, pues no, a ver nos quedamos hasta que él deje de tironear, de jalar,
de querer salir corriendo, entonces el castigo negativo dice que vamos a retrasar cosas buenas para disminuir ese comportamiento. El perrito, cuando ya ha aflojado la cuerda, entonces ahí sí caminamos. Empieza a salir como desenfrenado, nos volvemos a dar quietos, nos volvemos a quedar quietos. No nos movemos, no hacemos absolutamente nada, ¿sí? Y mucho menos lo vamos a premiar, para nada, ¿sí? Entonces, estos son programas de reforzamiento que nos habla de el condicionamiento operante, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los programas de reforzamiento. Que plantea Skinner. Profe, yo le quería preguntar algo. Dígame, Diego. Profe, ¿qué posibilidad hay que, por ejemplo, o sea, yo sé que, bueno, usted tiene su clase preparada y con todo el respeto del mundo le hago la recomendación de terminar un poquito antes de las 10 para que nosotros por lo menos nos dé tiempo de desayunar y eso, porque por lo menos yo no me puedo estar retrasando en las comidas por temas de la gastritis, entonces, y termino desayunando por allá a las 12 hasta que salga de la otra clase. Entonces, tendrías que madrugar un poquitico para que te puedas preparar un poco más tu desayuno. O sea, no hay ninguna posibilidad. Pues, de hecho, ahorita pues trataremos de avanzar, porque ahorita cuando termine Ok, gracias, profe. tenemos que terminar otro tema que es importante también manejarlo. Bien, vamos a tratar de ver este tema de los programas de reforzamiento que plantea Skinner. Y estos programas de reforzamiento se utilizan muchísimo para la modificación de comportamiento en las empresas, ¿sí? Miremos esto. Estos programas de reforzamiento, razón fija y razón variable, están asociadas con el número de respuestas que da la persona. Intervalo fijo, intervalo variable están asociados con el tiempo, ¿sí? Entonces, si yo quiero utilizar un programa razón variable, es decir, que yo voy a premiar el número de conductas que la persona emita de una manera variada. Es decir, acá lo que yo quiero explicarles a ustedes es de que le digo yo al trabajador, ¿cuántos pantalones terminó? 2. Ah, bueno, le pago, le recompenso esos 2 pantalones, ¿sí? ¿Cuántos pantalones terminó en el día de hoy? 5. Ah, bueno, yo se los pago. 5 pantalones. Le doy premio, le doy refuerzo por esos 5 pantalones, ¿sí? En cambio, cuando nosotros hablamos de la razón fija, hacemos referencia a que yo solamente voy a reforzarlo o a premiarlo cuando me entrega cierto tipo de pantalones. Les digo, vea, si usted me entrega 30 pantalones al final de la semana, le doy su premio. Entonces la razón fija sería razón fija 30, porque son 30 pantalones. En la razón variable sería razón variable 2 pantalones, 5 pantalones, 8 pantalones, 12 pantalones, lo que yo considere. Pero en el programa razón fija sí tiene que darse el número de conductas o respuestas que yo quiero de la persona, el trabajador. Entonces, si yo le digo, usted me trae 30 pantalones, le doy su bonificación. Entonces el hombre llega ya, me dice,